mañana con 40 minutos desde el lunes 28 de octubre con 4 grados en la ciudad de Punta Arenas, casi 5 la verdad, y con una sensación térmica que está en los 0 grados, ni más ni menos, 9 con 40, café político a esta hora con el abogado y columnista de este programa, Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy bien, Mauricio. Vamos a tener cambio de gabinete hoy día. Es muy probable que sea en un rato, durante la mañana. No creo que dure más. Ha tenido todo el fin de semana después del anuncio que hizo el propio presidente el sábado en la mañana, ¿no? Así es. Cambio de gabinete que, digamos, viene tarde a todo esto. Primero decir que el gobierno está reaccionando. Toda la gente, si lo ponemos en un símil, está en una carretera, en una autopista que está permitido ir a 100. La gente quiere ir a 100, el presidente va a 20 o a 30 con todo el gobierno, digamos, en términos de velocidad. Ha ido reaccionando muy tarde y comunicacionalmente ha sido muy torpe también. Recordemos que, de hecho, el primer día trató de vincular esto a que era un tema delincuencial. El segundo día habló de vándalo. El tercer día ya dijo que estábamos en guerra. El cuarto día dijo que seguíamos en guerra. El quinto día pidió perdón. Y el día 7, cuando salió 1,5 millones de personas a la calle en Santiago, dijo que linda es la marcha, que es de todo. O sea, partimos de que era un tema muy menor de vándalos. Luego una declaración de guerra y finalmente, digamos, una rendición total, arreando todas las banderas, digamos, y tratando de señalar que es la marcha desde todo, apropiándose, digamos, de la marcha, digamos, no entendiendo nada, digamos, que el problema es el gobierno y que en el fondo el gobierno, los hechos, si bien puede haber una acusación constitucional que se está preparando, al menos lo que se ha salido en prensa, el gobierno yo creo que tuvo un día de término a raíz del día de la movilización de 1,5 millones de personas, porque realmente el relato que faltó, digamos, en el primer gobierno y que tampoco hubo en este, por el tema de los tiempos mejores, un tema económico, terminó destruyendo a la derecha en particular. Por cuanto si uno señala que el relato de gobierno eran tiempos mejores y la gente está demandando precisamente que esos tiempos mejores no llegaron y que hay un problema de modelo de desarrollo, de modelo neoliberal que incluso está cuestionando en materia de pensión, salud, educación, quiere decir que esos tiempos realmente, no, por más que sean tiempos difíciles, tiempos mejores nunca van a llegar, porque hay un problema de sistema institucional, y ese sistema institucional, principalmente desde la clase política, no ha sido capaz de procesarlo. Esto fue, digamos, todos los analistas dicen, pero ¿qué pasó? ¿Cómo no lo advertimos? Habían temas en la mesa, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que se hace cada 3-4 años, advertía esta desconexión entre la élite y la ciudadanía, pero terrible, y que eso repercutía en una crisis de representación, una desconexión, y fue clásico durante un año por lo menos, hablando de la crisis de confianza que había precisamente en el presidente y en el Parlamento, que son las instituciones, digamos, ejes de un sistema democrático. Por lo tanto, extrañarse de que la gente despierte, como en fondo ocurrió, de que no haya una representación total, tanto en el presidente, que este es un sistema constitucional en donde el poder presidencial es hiperpresidencialista, este país, repercute gravemente en todo el eje y el diseño institucional. A mí me llama mucho la atención eso, Rodolfo, que haciendo un paréntesis respecto a lo que dices tú, y comparto, esto que digan las autoridades, lo acaban de decir otras autoridades acá, conversando con nosotros, que esto fue un knockout, que fue una sorpresa, que fue impresionante. Me llama mucho la atención que ese sea el relato, porque ¿cómo va a ser una sorpresa si estas mismas demandas están en la calle hace años? 5, 7, 2006, 8, incluso, no el lucro, la educación de calidad, más de 10 años, claro. De 10 años. E incluso vi un video ayer donde Fernando Atria en Tolerancia Cero. Tolerancia Cero, Sí. ¿Lo viste? Sí. Tolerancia Cero, cuando estaba Bofill, Paulsen y todo lo demás, lo dijo, Sí. Esto en algún momento se va a ajustar, si no es por las buenas, va a ser por las malas. Entonces, tenemos la responsabilidad, lo dijo en ese momento, ese programa tiene que haber tenido 5 o 6 años a lo menos, ¿no? Sí. Dice, si nosotros tenemos la responsabilidad como actores políticos de que sea por las buenas, porque si no esto se va a ajustar por las malas igual, lo dijo hace 5 o 6 años, y Bofill le dijo, no, pero estás absolutamente equivocado, es increíble, ¿no? Por supuesto, de hecho él se hizo responsable de eso, escribió varios libros, Alberto Mayol también fue criticado, incluso desde el Centro de Estudios Públicos, posteriormente como salió Piñera, la caída del modelo, la ¿no? caída, el derrumbe del modelo, y toda una literatura que salió en esa época, incluso literatura desde la derecha más liberal, salieron digamos libros señalando de que esto no era una crisis de modelo, sino era una crisis social, incluso de valores, pero precisamente acá la cuestión es
fondo es que, como también lo presentaba Fernando Atria, que es un profesor de Derecho Constitucional, digamos, para que la gente, digamos, conozca su historia, digamos, él decía que precisamente en esa época, del 2013, había una bomba de tiempo instalada en las instituciones, que esa bomba había que desactivarla antes de que explote, y que él iba a jugársela por desactivarla antes. Precisamente se planteó el tema en otro libro que hizo, que es el otro modelo, que también fue criticado y que fue tomado incluso por ciertos sectores del bacheletismo para plantear el tema de una nueva constitución. Y bueno, no se escuchó, digamos, ese llamado de que el gran problema del país precisamente está en el engranaje constitucional. Si nosotros queremos, por ejemplo, modificar o que el Estado se haga cargo del transporte público, como el Transantiago, por ejemplo, para que no se termine subsidiando, digamos, un sistema privado en donde se le aseguran ganancias a los operadores, eso técnicamente no se puede hacer por el sistema constitucional chileno, por cuanto el Estado no puede intervenir si hay privados que quisiesen hacerlo. Así es. Sino que el Estado principalmente tendría que concesionar o, digamos, intervenir de otras maneras, otras formas de intervención. Así lo trasladamos en cada área de la economía, por ejemplo, el tema del litio, el tema de, no sé, recursos estratégicos, incluso otros tipos de actividad económica. Algo de eso hubo con desactivar esta forma de entender la Constitución con Jaue en el caso de Recoleta, con la farmacia popular, las ópticas populares, pero es algo que es una solución muy marginal frente a un problema que es mucho más sistémico, digamos, y que repercute precisamente en la explosión social que tenemos. ¿Es un problema estructural? Es estructural, okay. Sí, a mi juicio es estructural. Principalmente a lo que yo creo que habría que corregir, más allá del mecanismo, si asamblea constituyente o no, yo creo que un proceso constituyente, y aprovechando, digamos, en nomenclatura más técnica, que esto es un momento constitucional, se debería apuntar a ver el tema, a revisar el hiperpresidencialismo que existe en Chile. El presidente tiene muchos poderes, muchas atribuciones, y hoy en día hemos visto cómo, digamos, incluso en el Congreso, en la Cámara, los mismos diputados decían que no podían fiscalizar en comisarías por el estado de emergencia y el toque de queda que tenía impuesto el presidente, y eso no puede ser, digamos. Deberían al menos los diputados tener la capacidad de fiscalizar lo que los detenían en comisaría y todo. Lo otro es también el tema, revisar si es que qué sistema queremos en ese sentido, si queremos un semipresidencialismo, un semiparlamentarismo, el sistema político, el diseño político que pueda haber, y finalmente qué es lo que demanda la ciudadanía: derechos sociales garantizados por el Estado, digamos, un derecho a la vivienda, un derecho a la salud que realmente esté reconocido, y principalmente, bueno, una serie de derechos de seguridad social, que es lo que se está cuestionando incluso también con el tema de la coordinadora de normas FP, digamos, que también ha tenido un rol importante en denunciar, digamos, que las FP no están cumpliendo con asegurar un derecho de seguridad social. Eso es un punto de vista que es como el engranaje institucional que falla. Y posteriormente tenemos también la crisis de legitimidad que hoy en día tiene el gobierno. Han salido encuestas donde el presidente tiene un 90% de aprobación, perdón, de desaprobación, y un 10% de aprobación. Y eso es grave para un sistema, porque quiere decir que el presidente finalmente caducó su gobierno. O sea, no puede gobernar, no tiene ni habilidad jurídica ni popular. Y eso el gobierno creo que no lo ha entendido, ha reaccionado mal y tarde. Si el cambio de gabinete lo hubiera hecho el mismo día viernes o incluso el día sábado, yo creo que esto estaría en otro plano, en otra dimensión, pero ha estado reaccionando muy lento. Incluso este cambio de gabinete, este ajuste ministerial, tampoco va a solucionar, yo creo que las grandes demandas que tiene la ciudadanía, por más que pongan nombres nuevos. Hace que pierdan efecto las decisiones, ¿no? Así es. Hace que pierdan potencia. Podría ser muy potente la decisión, pero al ser tardía, como que se desinfla. Un solo ejemplo: cuando se se llamó y se citó al ministro Chadwick al Congreso, yo creo que un golpe efectivo, mediático, comunicacional y muy importante hubiese sido, después de dar cuenta de la situación del país ante la Cámara de Diputados, hubiese dado una señal importante que solo hubiese manejado el presidente y el ministro Chadwick, de renunciar en ese mismo acto, por ejemplo, en el Parlamento.
algo que se maneje solo a puerta cerrada entre el presidente y el ministro Chadwick. Esa señal hubiera sido muy potente por cuanto hubiera desarticulado en cierta medida lo que en ese momento se estaba pidiendo. Hoy en día ya no se está pidiendo eso, sino que ahora incluso la acusación constitucional contra el presidente por todas estas digamos, violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país. Por lo tanto, hacer ese gesto, por ejemplo, mediático importante de que un ministro del Interior renuncie entre la Cámara de Diputados, que digamos tiene la representación total del país, digamos, porque cada diputado representa una zona del país y a la vez representa al país, hubiese sido un acto importante, si ponémoslos en términos, digamos, incluso antropológicos, un sacrificio ritual, digamos, de poner a un ministro, digamos, a disposición de que, digamos, ofrecerlo, digamos, públicamente en señal de que el gobierno ha entendido esta situación, y al otro día la marcha quizá hubiera tenido un tenor distinto, pero colocarse en estas reacciones bastante tardías, donde hay un ajuste ministerial, donde lo más probable es que ahora, si precisamente salga el ministro Chadwick, no va a tener ningún efecto, creo yo, digamos, en la ciudadanía, y sobre todo porque tampoco se está haciendo cargo de las demandas de fondo. Principalmente las medidas que anunció son medidas que son paliativas frente a un problema mucho más de largo aliento. ¿Solamente no está entendiendo el gobierno o no está entendiendo el gobierno, la clase política completa de todos los colores y los medios o algunos medios de comunicación lo que está sucediendo? ¿Por qué lo digo? Porque allí en los programas de análisis de actualidad, como Estado Nacional, como el del 3, etcétera, CNN, los invitados siguen siendo los presidentes de los partidos políticos, en todos los representantes políticos, sin involucrar a dirigentes sociales, traer a la calle a la televisión, por decirlo de alguna manera, y mostrando una realidad que no está, porque el sábado y el domingo el país estuvo movilizado en otra, y estaban dando programas de cocina, algo bien extraño. Además hay una solicitud de la Asociación de Funcionarios de Canales de Televisión pidiendo explicaciones y que se informe oficialmente de la pauta de la reunión que convocó el presidente y el ministro del Interior a los directores ejecutivos de los canales de televisión el día martes o miércoles de la semana pasada, que fue justo el día después de el anuncio de la agenda social del presidente Piñera. Y se nota claramente un cambio en la línea editorial de los canales de televisión durante el fin de semana. Llega a ser burdo, ¿no? Sí, así es. ¿Quién no está entendiendo? O todos no están entendiendo. Es que son tácticas viejas, son tácticas antiguas. O sea, pretender que la gente hoy en día ve solo televisión es no entender la raíz del problema. O sea, claro, hoy día hay 18 millones, incluso 21 millones de celulares en las calles. Por lo tanto, una persona que tiene un grupo de Facebook de 300, 200 personas puede llegar mucho más lejos que ver, digamos, un canal de televisión, un grupito de gente, digamos, en la mañana. Entonces, no es entender nada. Ese cerco comunicacional se dio incluso en los primeros días de manifestación, y fue anunciado incluso por el Colegio Periodista y por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, pidiendo explicación a los canales, y se notó el cambio, digamos, a raíz de que las redes sociales estaban ya denunciando casos de abuso policial, que es precisamente el contacto que tuvimos, y en el caso de torturas, obviamente, eso ya, digamos, generó un quiebre total con hacer vista gorda a lo que estaba ocurriendo en el país. Y en ese sentido, yo creo que hay que felicitar un poco los esfuerzos de los canales y hay que reconocer también el rol que ha tenido en particular CNN Chile y Chilevisión en mostrar, digamos, lo que está ocurriendo en el país en particular. Todos los otros canales están al debe en ese sentido, y Televisión Nacional también entendió el mensaje e hizo un esfuerzo, ahora, digamos, colocando la estrellita donde corresponden, digamos, en ese sentido, con un programa que se llamó Chile Ciudadano, que lo hicieron, digamos, en los últimos días, en donde está el periodista Ramírez, creo, y Gonzalo Ramírez y Karen Bien Baile. Y ahí se invitaron precisamente dirigentes sociales. Todo el resto, obviamente, estuvo alineado con la postura oficialista del gobierno, y traían partidos, digamos, pongámoslo así, en términos nomenclaturas que no son mías, digamos, sino de Mirko Macari, de periodista del Mostrador, donde hablaba del partido del viejo orden, digamos, de el orden, digamos, institucional, parte precisamente del eje Partido Socialista, Democracia Cristiana, y los Chile Vamos, digamos, y ahí los presidentes del partido, digamos, de esos partidos precisamente tratan, obviamente, de llegar a acuerdo en una clase política que digamos, está totalmente desconectada y del Chile real, por decirlo de alguna manera. El peligro es que se siga avanzando
en ese camino con esos protagonistas, mientras el país sigue por otra vía. O sea, la desconexión se está haciendo cada vez más notoria. Es bastante raro esto, que no se quieran dar cuenta, o es una cuestión generacional, de que simplemente no lo entienden y piensan que este Chile de hoy día es el mismo de hace 5, 10, 20 años. Claro, yo creo que están en ese sentido tratando de gestionar una crisis que no pueden gestionar, porque es una crisis que se mezcla una crisis social con una crisis política de representación, y no solo representación de ellos, porque es una legitimidad que ha perdido incluso el Poder Judicial, los canales de televisión, la Iglesia. Todo. Entonces la gente no sabe, digamos, dónde canalizar esas demandas, y un reconocimiento también a lo que es el labor de las radios, porque tradicionalmente ha sido muy importante en ese sentido, están en el top 10, digamos, de los medios de comunicación que más aprobación popular tienen. Bueno, en las últimas encuestas durante esta crisis, la radio aparece por sobre todas, ¿no? Por sobre todo. Es la más creíble, la más confiable. Y eso es muy importante, mantener ese nivel de aprobación. Respecto a las soluciones a este tema, yo, digamos, creo que uno de los caminos, y lo planteé así en otras radios también, es que debería haber un proceso constituyente, no solamente una asamblea constituyente, porque eso es pedirle mucho a un gobierno de derecha, digamos, que no coincide o no tiene esa visión de cómo activar, digamos, ese proceso constituyente. Pero yo creo que retomar quizás un poco lo que fue los cabildos ciudadanos, que de hecho ya están ocurriendo, cabildos autoconvocados, sí. No quitarle el piso, como ya he escuchado en particular a ciertos dirigentes, incluso de la región. Hay un video, digamos, dando vuelta que me lo enviaron hace poco, del abogado Arco, criticando asambleas autoconvocadas acá en la región. Yo creo que ese es el camino que, digamos, la derecha sería totalmente miope de criticar, porque la gente necesita apoderarse del espacio público de manera bien entendida, es decir, participando activamente, y no puede simplemente decir esto se soluciona en 4 paredes con un cambio de gabinete en la moneda, cerremos un acuerdo político por debajo y esto es la cocina, de vuelta a la cocina, y se acabó y váyanse a sus casas que acá nosotros nos encargamos. Eso no puede ser, porque la gente ya no cree en eso, y los estudiantes han sido tradicionalmente muy visionarios en ese sentido, porque han sido traicionados, fueron traicionados el 2006 y el 2011. Por lo tanto, no están de acuerdo con ese camino, y esa forma de entender la política no puede seguir. Y yo creo que un camino, abrir un proceso de diálogos, de conversatorios, digamos, es muy importante para avanzar hacia una nueva constitución. La presidenta Bachelet, el día antes de dejar el gobierno, dejó presentado un proyecto, un borrador completo de nueva constitución en el Congreso. Yo creo que el discutir como un piso mínimo, como un borrador, ese proyecto de una constitución desde el Congreso, con una participación activa de la sociedad civil para generar modificaciones a esa nueva constitución, quizás podría ser una alternativa de salvar, digamos, a este gobierno, porque en términos prácticos, haya o no impeachment o destitución del presidente, yo creo que el gobierno en sí ya terminó su mandato, porque un gobierno lo que tiene que hacer en fondo es llevar a cabo un plan de gobierno. Todos los proyectos de ley ya no tienen viabilidad política, entonces prácticamente no va a tener ningún piso para sacar sus proyectos adelante, y un gobierno funciona en base a aprobar legislación, no solamente administrar. Hoy día van a entrar 2 proyectos muy interesantes, lo último, Rodolfo. Sí. Uno por el lado de parlamentarios de la ex nueva mayoría, donde se va a presentar un proyecto para que haya un plebiscito si la ciudadanía chilena quiere o no quiere una nueva constitución, y cuáles serían los procedimientos para alcanzar esa. Ya, ese es uno. Pero por otro lado, es muy probable que hoy día entre también la acusación constitucional contra el presidente de la República, donde se necesitaban 10 firmas a lo menos, por lo que se estaba hablando en la Comisión de Constitución, y ya están. El Partido Comunista ha puesto a disposición todas sus firmas, el Frente Amplio también. ¿Qué es básicamente lo que puede pasar con una acusación constitucional? Expliquémosles a la gente qué significa eso, por qué se le puede acusar al presidente hoy en día y en qué puede terminar esto. La acusación constitucional es una atribución constitucional que tiene principalmente el Congreso, en particular la Cámara de Diputados y el Senado, para efectos de acusar a alguna autoridad de algún, autoridad del poder del Estado. Pueden ser un ministro de la Corte Suprema, un Ceremi, o cualquier, digamos, autoridad. En este caso, un ministro de Estado, en este caso también un presidente. También está el tema de Chadwick, si es que no lo sacan, incluso si lo sacaran, digamos, de acuerdo
lo que se rumorea, digamos, igual después de 6 meses también se puede hacer efectiva una acusación constitucional. Sigue teniendo responsabilidad administrativa. Exactamente. La acusación constitucional lo que busca es destituir, en este caso, a una autoridad del Estado por abandono de deberes o incumplimientos legales o constitucionales. En este caso, desconozco el fondo porque aún no se ha presentado, no sé si estará en borrador, pero supongo que será, y claramente debe ser por incumplimiento de asegurar incluso el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de niños, incluso y adolescentes en estas medidas de excepción, y digamos, y también hay un tema no menor también de mal aplicación de lo que es el estado de emergencia, que el estado de emergencia se aplica principalmente en estados de, por ejemplo, de catástrofe, o sea, no de catástrofe, sino de una emergencia climática, por ejemplo, que Punta Arenas esté con 2 metros de nieve, ahí uno puede decretar estado de emergencia y ver el tema de la circulación de personas, y incluso toque de queda en caso de que, por ejemplo, hayan saqueo o cosas de ese estilo. Pero acá lo que realmente el presidente, el ministro de Interior, lo que invocó, que es un profesor de Derecho Constitucional, debería haber invocado el estado de sitio, y no lo invocó porque precisamente eso hubiera generado una conmoción importante en la opinión pública. En la práctica esto fue casi un estado de sitio, con una herramienta jurídica que fue un estado de emergencia, que es un estado, digamos, un mecanismo de excepción constitucional. Y bajo esa lógica, es decir, un incumplimiento, notable abandono de deberes o incumplimiento legal o constitucional por una mala aplicación de un estado de excepción constitucional, podría dar como sustento a una acusación en donde lo que se puede buscar es precisamente destituir esta autoridad y hacer efectiva su responsabilidad política, que en este caso sería la inhabilidad de ejercer cargos públicos, al menos por 5 años, y obviamente eso daría pie también a un juicio obviamente penal por un tema de fuero que pueda haber en el caso del presidente. Ahora, el tema de fondo, yo creo que la acusación constitucional es una herramienta que debería ocuparlo si se presenta, yo creo que un mes y medio más. Yo creo que es muy apurado hacerlo, por cuanto hoy día llega una comisión de derechos humanos, observadores de derechos humanos, que se pidió desde el Parlamento. Yo creo que esperar ese informe en base a que digan, por ejemplo, si hubo violaciones de derechos humanos, que evidentemente existen, no podemos negar que hay videos incluso que muestran eso, violencia policial, y hay 5 querellas presentadas por homicidio, unas alrededor de 4 o 5 por tortura, unas decena cantidad de detenciones ilegales y arbitrarias, incluso en Iquique. También dirigentes los tomaban desde sus casas y los llevaban a cuarteles militares, a comisaría, dirigentes estudiantiles. Yo creo que eso amerita, digamos, esperar ese informe y en base a eso tomar una decisión de acusar constitucionalmente al presidente en base a que está violando derechos humanos en Chile, y también al ministro del Interior. Yo creo que eso podría ser una buena alternativa, pero lo que demanda ahora la ciudadanía, yo creo que también es escuchar también las demandas sociales. Eso es lo que la gente quiere. Lo otro se podrá ver en su momento, hacerse efectiva con la cabeza un poco más fría de lo que está ocurriendo, pero también no me extraña que se haya presentado ahora, porque eso empezó o hace por lo menos unos 4 o 5 días atrás rondar la idea desde el Partido Comunista hacer esto, cuando evidentemente lo que estaba ocurriendo es que no estaba anunciada la visita de observadores de derechos humanos a Chile, y tampoco estaban dadas las condiciones, porque había toque de queda, digamos, en gran parte del país, y estaba de emergencia prácticamente en todo Chile. Por lo tanto, evidentemente es que era una medida que tenían que tomarla, porque no estaban a la luz lo que está ocurriendo hoy en día, que hay un estado de emergencia que se levantó, y también un tema que hay ya unos observadores de derechos humanos viendo este tema. Así que, pero yo creo que es necesario también activar los mecanismos constitucionales, precisamente para ganar legitimidad al sistema político institucional, no políticamente partidista, sino político institucional, gane solidez y entienda que en Chile funcionan las instituciones. Rodolfo Saldivia, se nos acabó el tiempo. Además hay varias preguntas y todo lo demás, así que bueno, será para el próximo Café Político. Muchas gracias. Mauro, solo una visita. Hoy día a las 3 vamos a estar en el edificio de los servicios públicos, en particular yo dictando una charla sobre procesos constituyentes y nueva constitución, ya para efectos de que se entienda, digamos, un poquito lo que es ese tema. Así que igual a las 15 horas, también por si alguien quiere concurrir. En el salón de los servicios públicos. Sí. Croacia con Boris. Así es. Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pausa y conversamos con la presidenta de la ANEF, Doris Sandoval, en los próximos minutos.